que nos regala y nos regalará a lo largo de y siempre pues aprovechar este espacio también para hacer un llamado a todos los que estamos conectados a emprender nuestras luchas en forma aguerrida. Las tentaciones son muchas, mis amados hermanos, así que no podemos bajar la guardia. Todos nosotros en nuestros quehaceres, en nuestras actividades, vamos a enfrentar distintas invitaciones de nuestra carne, del mundo y de Satanás a desobedecer a nuestro Señor, y Dios nos conceda la tenacidad para, si es necesario, huir de la tentación y seguir siendo fieles. Así que aprovechar este espacio para hacer un llamado a todos a que podamos seguir adelante en nuestras luchas, en nuestras dificultades, pero siempre anteponiendo la gracia, la misericordia, la bondad de nuestro Señor. Bueno, damos gracias porque nuestro hermano Kevin va a estar hoy dirigiéndonos también en esta meditación que corresponde al día de hoy, así que le damos paso a nuestro hermano. Bueno, ¿me escuchan ahí? Sí, señor. Ok. Bueno, vamos a iniciar orando entonces. Padre, te damos gracias porque una vez más nos permites reunirnos como varones desde la virtualidad para meditar en tu palabra, para que sigamos recibiendo de tus misericordias, recibiendo tu socorro para las tentaciones. Te pedimos que nos ayudes a despojarnos de todo pensamiento que no se ajuste a tu palabra y que también expongas nuestros pecados mientras meditamos en el salmo que nos corresponde hoy. En el nombre de tu Hijo te oramos. Amén. Y hoy nos corresponde entonces el Salmo 48. Vamos a leerlo primero y luego pasamos a la respectiva meditación. Dice: grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado, en la ciudad de nuestro Dios, en su santo monte. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios Dios es conocido por refugio, porque he aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos, y viéndola ellos así se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir, les tomó temblor, dolor como de mujer que da a luz. Con viento solano quiebras tú las naves de Tarsis, como lo oímos, así lo hemos visto. En la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, la afirmará Dios para siempre. Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. Conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra, y se alegrará el monte de Sión. Se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Andad alrededor de Sión y rodeadla. Contad sus torres. Considerad atentamente su antemuro. Mirad sus palacios, para que lo contéis a la generación venidera, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Bueno, si como hemos leído el Salmo, nos vamos a dar cuenta que el tema central parece ser la ciudad, una ciudad, que el Salmo dice que es la ciudad de Dios. Pero creo que no podemos centrarnos tanto en meditar en la ciudad como tal, sino en el rey de la ciudad, porque el Salmo de hecho inicia diciendo que de Jehová y es digno de ser de gran manera alabado, y dice en la ciudad de nuestro Dios, y también termina diciendo este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Es un salmo que de principio a fin tiene que ver con Dios, aunque también tiene que ver. Hermano, les pido el favor que cierren sus micrófonos.
clases. Así que el Salmo no solamente trata de la ciudad de Dios, sino que también trata de Dios mismo. Por eso yo no me he quedado con el título que le pone la Reina Valera, que dice la hermosura y la gloria de Sión, sino que creo que el tema del Salmo como tal es el gran rey y su ciudad. Creo que ambas cosas debemos tenerlas en cuenta a la hora de meditar en el Salmo. Y veo 4 temas en los que podemos meditar en este Salmo. Vemos primero del versículo 1 hasta el 3, que se nos describe la ciudad. También en los versículos del 4 al 8 vemos el favor de ese rey para con la ciudad. En los versículos del 9 al 11 vemos los atributos del rey de la ciudad, en especial 2. Y por último vemos en los versículos del 12 al 14 el futuro de esa ciudad. Así que en cuanto a la descripción de esa ciudad, en los versículos del 1 al 3 se nos dice, primero, que es propiedad de Dios. El versículo 1 dice, grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios. La segunda parte del versículo 2 también dice, es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Así que la ciudad es descrita como propiedad de Dios. Ahora, no debemos verla solamente como una ciudad que le pertenece a Dios, sino también como una ciudad en la que Dios habita o en la que el rey habita. De hecho, creo que deberíamos ver propiedad y habitación casi como sinónimos en este caso, si se puede decir así. Por ejemplo, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 5 y en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 11, ahí vemos cómo David tomó esa fortaleza de Sión que se menciona en este salmo y habitó allí. Y dice que es por esa razón que la ciudad fue llamada Ciudad de David, porque no solo la tomó, sino que habitó en la ciudad. Entonces, la ciudad de Dios es propiedad de Dios también porque Él habita en esa ciudad. El Salmo también nos dice y nos describe la ciudad como una que es santa. El versículo 1, la parte B, dice, en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Y nosotros sabemos que ese término santo generalmente implica algo que está apartado, sumamente especial, algo que es puro, que es muy limpio, por lo que entonces estaríamos hablando de un monte o de una ciudad que es purísima. Y no podría ser de otra manera porque se supone que es allí, en ese monte, que el Rey Santo habita. Nosotros siempre vamos a ver en la Escritura como el lugar en el que la presencia de Dios está siempre va a ser santo o puro en razón a la presencia de Dios que se está manifestando allí. Por ejemplo, vemos en el caso de Moisés en la zarza, también lo vemos en el caso de Josué, cuando se encuentra con aquel que se llama el príncipe del ejército de Jehová. Entonces, los lugares comunes siempre van a ser hechos purísimos solo debido a la presencia especial de un Dios que es 3 veces santo. Así que por eso es que este monte es llamado santo, porque el Señor habita allí. En el versículo 2 seguimos leyendo que es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Es interesante que hable del monte de Sión como uno que está a los lados del norte, porque no solamente está hablando de la ubicación geográfica del monte como tal, y creo que no es la intención dar la ubicación geográfica, sino que resulta que los lados del norte era el lugar en el que para los paganos estaba la asamblea de todos los dioses. Entonces, cuando el Salmo habla de la ciudad de Dios, de Sión, como una que está a los lados del norte, en realidad lo que quiere decir es que el lugar verdaderamente sagrado y puro es aquel en el que el verdadero Dios habita. Entonces, el monte Sión, la ciudad del gran rey, es una ciudad purísima debido a la presencia especial del rey en ese lugar. De otra manera,
ese monte Sión, sin la presencia del rey, sería solo una ciudad más como la que se describe aquí de los lados del norte. Pero también se nos describe la ciudad como una que es hermosa. Dice el versículo 2, hermosa provincia. Y cabe resaltar que la Escritura siempre habla de la santidad como la verdadera hermosura. Por ejemplo, el mismo Salmo 96:9 dice, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Así que la ciudad es hermosa porque tiene la santidad misma habitando en ella. También se nos habla de la ciudad como una que es el gozo de toda la tierra. Dice el versículo 2, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Y aquí se nos habla del gozo de toda la tierra en el sentido de la extensión que tiene los beneficios del rey o que ofrece el rey en el lugar de su morada especial. Nosotros cuando vemos en la dedicación del templo en los tiempos de Salomón, vemos que una de las oraciones de Salomón fue la siguiente, que está en el primer libro de Reyes, capítulo 8. Dice, asimismo, el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, paréntesis, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y vinieren a orar a esta casa, tú oirás en los cielos y en el lugar de tu morada. También dice en Isaías 49:6, también te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Entonces la ciudad del rey es el gozo de toda la tierra porque todas las naciones podrían venir a adorar y recibir ese favor especial del rey. También podemos entender esto de que la ciudad de Dios es el gozo de toda la tierra en el sentido de que de ningún otro lugar podría fluir alguna bendición, sino solamente del lugar de la presencia especial de Dios. El versículo 3 del Salmo 48, por eso dice, en sus palacios Dios es conocido por refugio, en ningún otro lugar. En sus palacios Dios es conocido por refugio. Entonces, aquellos que somos acogidos a la presencia especial de Dios, es decir, aquellos que somos cuerpo de Cristo, la iglesia, porque finalmente es la iglesia, por decirlo así, el cumplimiento de ese simbolismo de Sion. Nosotros que hacemos parte de la iglesia podemos decir que ciertamente Dios es conocido por refugio, solo en el lugar en donde Él habita especialmente. E incluso el Salmo nos da razones por las que nosotros podemos confirmar que Dios es nuestro refugio. Entonces vamos a meditar ahora en el segundo punto, que es el favor del rey para con la ciudad. El Salmo nos dice que Dios es conocido por refugio porque reyes de otras naciones, que a mi entender son probablemente enemigos del rey y de su ciudad, reyes de otras naciones han pasado por la ciudad y han visto con sus ojos las características de esta ciudad, las características de su rey, y no solamente eso, sino que han experimentado el poder también del gran rey, por lo cual dice el Salmo, viéndola a ellos así, se maravillaron, se turbaron y se apresuraron a huir. Y también dice el Salmo que quienes habitaban en la ciudad fueron testigos de cómo Dios hacía huir a sus enemigos y de cómo Dios protegía la ciudad. Dice el versículo 7 y el versículo 8, con viento solano quiebras tú las naves de Tarsis. Como lo oímos, así lo hemos visto en la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios. Entonces parece que queda claro que el favor del gran rey para con su ciudad es especialmente uno que es de protección. Además, eso es lo que lleva al autor del Salmo a decir que en el versículo 8 que la afirmará Dios para siempre. Ese favor de Dios que los habitantes de la ciudad han podido ver con sus propios ojos,
les lleva entonces a decir, ciertamente Dios afirmará esta ciudad, la protegerá. Nosotros podemos ver, por ejemplo, en la Escritura, cómo Dios mismo testifica, el Padre testifica que Él ha enviado a su Hijo a sufrir para que justifique y lleve las iniquidades de muchos. También testifica cómo el Hijo ha orado por nosotros de la manera que sigue. Ruego también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Testifica cómo el Hijo ha orado para que se cumpla aquellas cosas que son de beneficio para nosotros, su iglesia. Dice, guárdalos en tu nombre, que tengan mi gozo cumplido, que los guardes del mal, que donde yo estoy, ellos también estén conmigo para que vean mi gloria. Y también testifica la resurrección del Señor y cómo Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo, y de manera anticipada testifica el triunfo de la iglesia. Todas estas cosas son el favor de Dios para con su iglesia, y el ser testigo de todas estas cosas nos debe también llevar a decir, como el Salmo, que Dios ciertamente firmará su ciudad y la protegerá y la guardará. Pero además nosotros creo que debemos meditar también en los atributos de ese rey que protege la ciudad. ¿Qué es lo que hace capaz al rey, o por qué es que él es capaz de, con tremenda seguridad, afirmar la ciudad sin fallo alguno? En los versículos del 9 al 11 vemos principalmente dos atributos. Vemos que se habla de la misericordia y vemos que se habla de su justicia. Y ambas son para el favor del pueblo. Y no solamente eso, sino que ambas llevan al salmista a producir algo, principalmente adoración. En cuanto a la misericordia, el versículo 9 dice, nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. Entonces, nuevamente el Salmo menciona el templo, pero esta vez en relación a la misericordia de Dios. Y entonces, acordarse de la misericordia de Dios en medio del templo, que creo que tiene que ver con lo que ha dicho ya el salmista anteriormente de la protección que Dios ofrece a su pueblo. El meditar en esas misericordias es lo que lleva al salmista a adorarlo o a considerar cuán grande es la adoración que se le debe a Dios. El versículo 10 dice, conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. Entonces la adoración a Dios es tan grande, o la adoración que se debe a Dios es tan grande, el Salmo dice, es hasta los fines de la tierra. Pero no solamente debemos pensar así de la adoración a Dios en cuanto a su extensión, digamos, sino también en cuanto a la fuerza o la manera en que nosotros debemos adorar a Dios. Debe ser con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Cada rincón de nuestra vida y de nuestro corazón debe adorar a Dios. No hay nada que se pueda quedar por fuera de la adoración a este Dios tan grande. Sería más bien un grave error, gravísimo error, que adorásemos a Dios de manera parcial, siendo testigos de tantas misericordias con las que Él favorece a su pueblo. Sería incluso, creo yo, una especie de hipocresía de parte de nosotros. También vemos la justicia de Dios en el Salmo. Dice, de justicia está llena tu diestra, versículo 10. Y tal meditación es lo que lleva al salmista a considerar la alegría de la que se llena la ciudad. La justicia de Dios llena de alegría a la ciudad. El versículo 11 dice, se alegrará el monte de Sión, se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Y no solamente debemos pensar en los juicios en ese sentido de que Dios destruirá a sus enemigos o de que Dios la protege de sus enemigos, sino que debemos pensar en los juicios de Dios aquí en el sentido de que Dios guía a su pueblo. Por ejemplo, el Salmo 119 habla de los juicios de Dios en el sentido de que Él ha dado su palabra para guiar. Un juicio y palabra o ley vendrían a ser como sinónimos. Dice el Salmo 119, versículo 30, escogí el camino de la verdad.
he puesto tus juicios delante de mí. También dice, justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Sumamente pura es tu palabra. Entonces, palabra de Dios y juicios vendrían a ser sinónimos. Entonces estaríamos hablando en realidad de que la ciudad se alegra porque es guiada por la palabra de Dios, por el juicio de Dios. Eso quiere decir entonces también que la esencia del pueblo de Dios o el fundamento de su alegría y de su gozo está en ser guiada por la palabra, y fuera de eso, digamos, no estaría el verdadero gozo de la ciudad. No tenemos gozo solamente porque Dios nos protege, sino porque Dios nos guía por su palabra. Así que dejar la escritura en nuestras vidas sería también dejar el mismo fundamento del gozo de esa ciudad, perder la esencia que se supone que debemos tener como ciudad de Dios. Ahora, por último, el Salmo también nos muestra el futuro de esa ciudad, los versículos del 12 al 14. Ya después de haber descrito la santidad y la hermosura de esa ciudad en razón a ese rey, y luego de haber hablado de cómo Dios protege a esa ciudad y de cómo Él también favorece a la ciudad, luego de haber visto sus misericordias, considerado sus misericordias y su guía, ahora nos habla del futuro de esa ciudad y nos llama a considerar nuevamente la ciudad. Dice, mirad sus palacios para que lo contéis a la generación venidera, el versículo 3. Entonces nos llama, creo que es un llamado a considerar cómo Dios ha mantenido firme la ciudad, incluso ante enemigos, y cómo absolutamente nada ha sido afectado por nada, sino que Dios ha seguido guardando su ciudad como Él lo ha prometido, conforme a sus promesas. Nosotros también podríamos echar un vistazo a la historia como desde el siglo I hasta ahora la iglesia permanece y seguimos predicando el verdadero evangelio como en el principio. O sea que podemos ver cómo, por decirlo así, los palacios y los muros de la ciudad de Dios, de la iglesia, han permanecido firmes debido a la promesa de Dios. Por eso el Señor dijo, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa fue la promesa que hasta el día de hoy se sigue cumpliendo y se cumplirá. Así que mientras este mundo permanezca, la iglesia o la ciudad de Dios, los muros de la ciudad, también permanecerán firmes. Pero no solamente mientras este mundo permanezca, sino también más allá de esta vida. El Salmo dice, porque este Dios, el Dios nuestro eternamente y para siempre, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Versículo 14. Así que los muros y los palacios de esta ciudad no podrán ser ni siquiera agrietados al momento en que la iglesia pase por la muerte. ¿Por qué? Dice el Salmo, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. La razón entonces de nuestra permanencia o de nuestra firmeza no es solamente la promesa de Dios, sino también la vida que tiene el Rey que habita en medio de esa ciudad. Nosotros vemos en Apocalipsis 7 que se dice lo siguiente: después de esto miré y hay aquí una gran multitud de la cual nadie podía contar, de todas las tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Entonces ese es el futuro de la iglesia. Por más que pase por tribulación, muerte, sus muros siempre permanecerán firmes, porque el Rey sigue vivo y está en su trono. En conclusión, vemos que según el Salmo, que la iglesia o la ciudad de Dios es propiedad de Dios, lo que significa también que Él habita en ella. También es santa, es hermosa, es el gozo de toda la tierra. Y toda esta descripción acerca de la ciudad
es posible debido a que el rey mismo habita en su ciudad. Además, el Salmo nos muestra el favor que tiene el rey para con los suyos, que la protege. Y no solamente eso, sino que la afirma. No pasará, no será quebrada. También es claro que el habitante de la ciudad confía y adora y se alegra en la ciudad por la misericordia y la guía del rey que habita en esa ciudad. También vemos la fidelidad de Dios mientras habita en esa ciudad. También vemos que el ser testigos de la fidelidad de Dios es lo que anima a la ciudad a ejercitar su confianza en el rey. Al ser testigos con sus propios ojos, es lo que anima a la ciudad a confiar en su rey, sabiendo que la ciudad siempre permanecerá firme hasta el fin del mundo, incluso aún más allá de la muerte. Entonces, para finalizar, notemos que el Salmo en realidad sí estuvo hablando todo el tiempo acerca del rey y de su ciudad. ¿Y cómo no adorar a este rey entonces, que es dueño de su ciudad y que favorece de tal manera a su ciudad o a su iglesia? Entonces nos unimos con las palabras con las cuales inicia este Salmo. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por una vez más permitirnos aprender lo que tu palabra dice. Te pedimos que nos ayudes a meditar el resto del día en todas tus fidelidades y tus misericordias para con nosotros, tu ciudad. Te pedimos que nos ayudes a confiar en ti cada día más, que nuestra fe crezca, que sigamos la santidad con la cual tú has caracterizado a tu ciudad, debido a que tú habitas en medio de nosotros. Te pedimos que también nos ayudes a anhelar cada día más tu guía por medio de tu palabra, que nunca nos alejemos de tu palabra, porque entonces perderíamos la esencia como tu pueblo, perderíamos el rumbo y nuestro camino hacia la santidad que debería caracterizarnos como tu ciudad. En el nombre de Jesús te oramos y te pedimos que nos ayudes a temerte, porque habitas en medio de nosotros. Amén. Muchas gracias, Kevin. Muy hermoso salmo eclesiológico, de verdad, ver al Señor y a su pueblo y entender cómo lo explicabas, la razón de ser de esta ciudad. Gracias, muchas gracias, y el Señor nos anime a entender esa naturaleza que tenemos nosotros del pueblo del Señor y los compromisos que van asociados a ella. Muchas gracias. Entonces, hermanos, nos quedan unos minuticos y es bueno entonces siempre hacer la pregunta de si alguno de ustedes se anima